Buenas tardes, ¿cómo les va? Salió el sol después de la tormenta de anoche. Otra vez estamos con la primavera. Bueno, esta es la penúltima clase. Ya se nos termina el año. Este, y el viernes que viene será la última porque el otro, a pesar de tener clase, no vamos a dar nada. O sea que simplemente lo vamos a hacer para festejar y para despedir el año. Así que hoy elegí un tema distinto que tiene que ver con el tango, que es el sainete. Se llama así, el sainete y el tango. Y yo creo que todos ustedes saben de qué hablamos cuando hablamos del sainete. Un género que actualmente no funciona, o sea, no se está utilizando. Hoy más que nada es la comedia, el teatro. Pero el sainete como tal es un género llamado chico, que empezó en España y que tuvo su momento entre el siglo XVIII al XX. ¿Y de qué se trata el sainete? Bueno, un género español que tiene ciertas características. Eh, Fundamentalmente, los personajes que intervienen en el sainete español pertenecen a las clases más bajas, o sea, a los más humildes, a los trabajadores, a la gente de la calle, a la que vive en los barrios, en los barrios más pobres. Eh, ¿Y cuál es la temática de los sainetes? Y en general son temas humorísticos, se buscan temas humorísticos relacionados justamente con esos personajes de la época. Y el motivo, porque todos los sainetes tienen un motivo, es eh, mofarse de las clases altas. O sea, utilizan el género para, a su modo, reírse de las clases altas, que por supuesto no concurrían a ver sainetes ni nada por el estilo. En general, en España hubieron dos ciudades donde utilizaron el sainete: Madrid, la capital, y Valencia. Al principio el sainete empezó siendo un género menor, incluso como predecesor de otras obras, o sea, no era el momento principal, no era el protagonista principal de un día o de una comedia, sino que en general hacían lo que se llamaban los entremeses, o sea, lo previo a la obra. Pero poco a poco fue adquiriendo determinada suficiencia, determinada importancia, hasta que pasa a ser un género en sí. O sea, siempre dentro del género chico, pero las obras que se van a empezar a realizar ya son solamente eso. O sea, el que va al sainete, va al sainete. Y el sainete, a pesar de ser un género menor, utilizó todos los elementos propios de una obra, porque en general son humorísticos, en general se canta, se baila, o sea, se utilizan lugares comunes, los boliches, los barrios, o sea, lugares comunes donde concurría la gente. Una palabra bien popular, bien popular. Esa característica, ya les digo, va a durar más o menos hasta el siglo XX, que va a dar paso, o sea, lo que va a sustituir al sainete definitivamente es la zarzuela, otro género también, pero ya de más relevancia, con más artistas y con otra personalidad. O sea, la zarzuela no solamente estuvo en España, sino que trascendió a toda el habla hispana. Todos los países de habla hispana seguramente han tenido compañía de zarzuela, ya sea españolas o las propias nacionales. Acá en el Uruguay, por ejemplo, si bien hubo una época donde la zarzuela venían compañías muy importantes de España a cantar
o a tocar zarzuelas importantes, la del Soto del Parral, tantas otras. También hay compañías uruguayas que hacen, todavía hoy hacen, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando en cartelera aparece alguna zarzuela. Bueno, pero el tema es el sainete, no la zarzuela. Y el sainete nos interesa relativo al tango. ¿Y cómo se relaciona esto? Porque el sainete va a llegar al Río de la Plata. ¿En qué momento? Y esto es muy importante, porque ustedes saben, ya hablamos en otras clases, de que en la Argentina hubo una época en donde gobernó un caudillo muy particular, que fue Juan Manuel de Rosas, el rosismo. Y Juan Manuel de Rosas tuvo de todo, calamidades hasta cosas muy bien hechas. Pero una de las cosas que le prestó atención Juan Manuel de Rosas es a fomentar lo criollo. O sea, trataba por todos los medios de que lo criollo en todos los aspectos, en la industria, en el trabajo y en el humor y en las canciones, fuera criollo. Entonces por eso hablamos de las milongas, hablamos de los tangos de la época de Rosas, o sea, mucha música criolla. Y a su vez evitaba que entrara lo extranjero, o sea, era un impulsor de lo nacional frente al flujo extranjero. Bueno, la caída de Rosas, que se produce en el año 1854, da lugar, aparte de que la Confederación y todo lo que había sido la Argentina hasta ese momento se cae y pasa a ser otra vez todo liderado por Buenos Aires, los unitarios. Buenos Aires pasa a ser el centro de la nación. Yo diría que hasta el día de hoy sigue siendo el centro, por más que existan provincias federadas, pero el centro es Buenos Aires. Y además de pasar a ser Buenos Aires el centro, se abre el mundo, se abre al mundo. Y abrirse al mundo significa que va a permitir que empiecen a venir empresas extranjeras y sobre todo cultura extranjera. Y entre esas cosas que se cuela en esa época está el sainete. El sainete que al principio se trata de instalar con compañías españolas y por supuesto el sainete español no pega, si bien son personajes cómicos y todo lo demás, no tiene nada que ver con la racionalidad o con la personalidad del pueblo rioplatense, sobre todo en la Argentina, que fue donde primero llegaron. Después vinieron acá a Montevideo también. Pero entonces hubo que adaptarse. Los propios españoles se dieron cuenta que si las obras que cantaban o que tocaban eran exclusivamente españolas, difícilmente iban a trascender. Entonces se va a producir un intercambio y ahí aparece lo que se llama el sainete criollo. Sainete criollo que va a ser ya con una personalidad propia, con personajes propios del Río de la Plata, más concretamente de los barrios bajos, porque así como en España era la gente de los barrios bajos, también en el Río de la Plata los personajes del sainete son todos pertenecientes a las clases más bajas, al barrio, al conventillo, o sea, los lugares comunes donde vivía esa gente. Y bueno, y ahí empezamos a hablar del compadrito, empezamos a hablar de la mama, empezamos a hablar de la milonguita, empezamos a hablar del taita, o sea, todos los personajes típicos de la época que van a ser revividos y van a ser señalados en escenas de esos sainetes que realmente hay sainetes que han quedado para la historia y otros que han pasado sin pena ni gloria. Pero de cualquier manera, lo que nos interesa a nosotros es que los sainetes criollos, aparte de tener esa parte humana, o sea, lo social, en general todos los sainetes incluyen algún tango. O sea,
que siempre el sainete fue el precursor, o sea, fue el primer espectáculo abierto donde se canta un tango. Ya no es un único cantor que canta frente al público, sino que es un cantor dentro del espectáculo, cosa que pasa por primera vez en el sainete. O sea que de ahí la importancia del sainete y de ahí la importancia de cómo el tango va a tener otro lugar para poder difundirse. Más concretamente, el primer tango que se estrena así a nivel popular es el tango Mi Noche Triste, del que ya hemos hablado muchas veces, de Mi Noche Triste, que es el primer tango canción, es el primer tango que va a cantar Gardel. Bueno, a su vez, ese tango lo va a cantar una cantante española, Margarita Poli, Manolita Poli, lo va a cantar en un sainete que se llamaba Los Dientes del Perro. O sea, que ya vamos a ver ahora que todos los sainetes que se van a hacer en el Río de la Plata, todos van a tener que ver con el tango. Ahora seguimos.